Muy buenos días, una vez más, mis amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos a nuestro culto el día de hoy para estar estudiando y aprendiendo la palabra del Señor. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. No se olviden las reuniones que estamos teniendo aquí en vivo a través del Face de la Iglesia Calvario. Nuestros horarios los domingos a las 11 de la mañana. Luego tenemos otro culto domingo a las 6 de la tarde y el día miércoles te esperamos a las 7 de la noche. Esperamos que el Señor les siga guardando y les siga cuidando en estos momentos, en estos tiempos, y que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud. Vamos a orar y inmediatamente estaremos entrando para nuestro tiempo de la escuela dominical. Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad, el privilegio de estar contigo, de participar de este culto. Gracias por cada hermano que se va añadiendo, que va ingresando a este tiempo, a este momento. Te pedimos ahora que tú, Señor, nos ayudes, nos dirijas, nos guíes para poder seguirte sirviendo, Padre, en manera especial, Señor, específica, en medio de nuestras vidas. Gracias, Señor amado, por la vida que nos das durante estos días. Gracias también por las dificultades y pruebas que has traído todo el año que ha pasado, y aún, Señor, quizás este año las pruebas que están encima nuestro y las que vendrán. Pero también, Padre, por las victorias, por los momentos de paz, por los momentos de tranquilidad en la vida de cada uno de tus hijos. Oramos en forma especial por el misionero Samuel Vega. Sigue restaurando su salud, ayúdale a él, a su esposa y a sus hijos, Padre, con estos problemas de salud. Seguramente varios de nosotros tenemos familiares o amigos muy cercanos que están ahorita atravesando este mal. Ayúdanos, Padre, a entender qué quieres hacer en la vida de ellos. A veces creyentes, Padre, y ayúdanos a orar por ellos, a interceder por ellos, que puedan mejorar día a día su salud, que puedan ellos ir también creciendo, especialmente si son creyentes, entendiendo tus propósitos en medio de las dificultades. Y ahora, nuestro buen Dios, te pedimos que nos ayudes en la escuela dominical, en lo que vamos a aprender de tu palabra. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, una vez más, muy buenos días. No se olvide, si ya está aquí en medio de este culto, dispóngase su tiempo para solamente esto. Quita toda distracción, ya apaga el video, el televisor, otras cosas, pero dispongamos nuestro tiempo para aprender de nuestro Dios. El día de hoy seguiremos estudiando y vamos a hacerlo. Hemos cambiado un poco, hemos variado, no la enseñanza en sí misma, solamente los horarios. Y ahora vamos a aprender del libro de Hechos, ahora temprano en la escuela dominical. Y vamos a ver la obra misionera. Pensé que se adecuaba mejor para poder enseñarlo como una lección. Hermanos, una de las grandes cosas que después del Señor Jesucristo, después que vino el Espíritu Santo y se estableció la iglesia, una de las primeras cosas que se comenzó a hacer es la evangelización del mundo, la evangelización de las personas. A esto nosotros le denominamos la obra misionera, la gran comisión y de hacer discípulos. Muchos términos se han usado. Y ahora vamos a mirar en el libro de Hechos una vez más el capítulo 13, versos 4 hasta el 12, cómo se hace la obra, ¿no? La obra de Cristo, cómo se hace esta obra misionera, esta gran comisión, como quieras llamarle tú, discipulación, evangelismo y discipulado, como quieras llamarle. Dios nos ha dado la orden y vamos a ver cómo lo hicieron nuestros primeros hermanos ahí desde la iglesia de Antioquía, cuando fueron enviados un pequeño grupo en el libro de Hechos, el capítulo 13. Los que fueron principalmente, los que fueron separados por el Señor, fueron Bernabé y Saulo.
Y se nota que el personaje principal, por lo menos en la historia, Bernabé es puesto primero y Saulo le seguía. Bernabé era ya un hombre más, vamos a decir, de mayor experiencia, y Saulo, más tarde Pablo, con ese nombre se le va a conocer, le conocemos hasta hoy día. Él va después porque él recién también está como en un periodo de conocer, aprender, entender la experiencia. Ellos caminan guiados por Dios, guiados por la iglesia, se van y se lanzan a hacer la obra misionera a la cual Dios les ha llamado. La iglesia les impone las manos. Estoy en el versículo 3 del capítulo 13. Espero que ya estés llegando, abriendo tu Biblia ahí. Y en el versículo 4 comienza la narración de lo que hoy día vamos a aprender, para ver cómo se hace la obra de Cristo, este asunto de las misiones. Verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos a entender, a comprender cómo hacían la obra de Dios nuestros primeros hermanos, la primera iglesia en este sentido misionera ahí de Antioquía, y las personas, los miembros que salieron encomendados para hacer tu obra. Que podamos, Señor, ver los principios claros ahí en tu palabra y que sean de guía para lo que hagamos también en estas épocas, en estos tiempos, y corregir si no estamos haciendo y si estamos cometiendo errores. Señor, ayúdanos a corregirlo. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La obra, hermanos, de Cristo, la obra misionera en el Señor Jesucristo, en primer lugar, se hace guiados por el Espíritu Santo. Verso 4 y verso 5 nos revela eso. Es muy claro, es muy directo el verso. Verso 4 dice: ellos entonces, después de todo lo que antes había ocurrido, con toda esa carga de la iglesia local y el envío, noten lo que sigue diciendo el verso 4. No solamente el Espíritu Santo les llamó, no solamente el Espíritu Santo vamos a decir, les dio provisión para que hicieran este viaje y la autoridad de la iglesia, pero dice la Biblia, enviados por el Espíritu Santo. Algunas cosas que quiero remarcar aquí. Ellos, guiados por el Espíritu Santo, fueron enviados. El Espíritu Santo los guió no solamente en el proceso de selección, en el proceso de llamado, pero en el proceso del lugar, de destino a donde iban a ir. Aquí obviamente la Biblia no nos da mucho detalle. Dice que ellos descendieron, obviamente guiados por el Espíritu Santo, a una ciudad llamada Seleucia. De ahí navegaron a Chipre, y es ahí donde va a comenzar la obra misionera. Dios guía a estos hombres en primer lugar a una isla ahí en el mar Mediterráneo, casi al noreste, vamos a decir, de lo que es la zona de Israel. A esa zona ahí en el mar está la isla de Chipre. Y llegados, y una vez más, noten cada cosa, esto desde que fueron enviados, descendieron y llegaron, todo está guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Yo te hago una pregunta, mi querido hermano. Nosotros que hacemos la obra de Dios en cualquier etapa en que esté, ya sea en inicios como son las obras misioneras, o ya sea que estemos desarrollando una iglesia, o ya sea que estemos desarrollando cualquier cosa, un principio grande para la vida y para hacer las cosas de Dios es que debemos tener la guía del Espíritu Santo. Que en el lugar donde estemos, trabajando, predicando especialmente, mis queridos hermanos, el enfoque es aquí, ¿ya? Y yo no quiero desviarme del principio grande, fundamental. Hermanos, la obra de Dios tiene que hacerse guiada por el Espíritu Santo. Si una iglesia se abre, si una obra se continúa, se avanza, se proyecta, hay una visión para hacer algo, asegurémonos que sea el Espíritu Santo que lo está haciendo. A veces somos guiados por otros intereses que no vienen de Dios necesariamente. A veces vienen de nuestro propio corazón, de nuestra propia intención, o de una falsa motivación.
¿Cuánta gente a veces quiere llegar a ciertos lugares, a hacer ciertas cosas para Dios con motivos totalmente equivocados? No se olvide, el que conduce nuestras vidas, y especialmente al hacer la obra de Dios, desde que se inicia la obra de Dios, desde un plan de evangelización, un proyecto misionero que haya, entrenamiento de pastores, cualquier cosa, debe ser el Espíritu Santo el que guía la obra de Dios. Quiero animarles, hermanos, a considerar este asunto serio en nuestras vidas. Disculpen. También, mis amados hermanos, quiero mencionarles otro detalle ahí. Ellos, hermanos, cuando llegan, se dedican a hacer lo principal, y eso vamos a hablar en el segundo punto aquí. Pero aún, hermanos, lo que van a hacer, lo que ellos van a hablar, lo que van a predicar, lo que van a decir, ha sido guiado por el Espíritu Santo. Hermanos, y nosotros, especialmente misioneros, especialmente pastores, hombres que estamos dedicados a la enseñanza de la palabra de Dios, necesitamos la guía del Espíritu Santo, porque la labor que se nos ha llamado a hacer es una labor espiritual. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, una reflexión para cerrar este punto, estaremos haciendo alguna obra de Dios en nuestra carne, guiados por nuestras falsas motivaciones, guiados por nuestros falsos deseos y no guiados por el Espíritu Santo? Desde que vamos hacia el lugar que descendamos y lleguemos y anunciemos la palabra de Dios, hermanos, el Espíritu Santo tiene que moverse en nuestras vidas. La obra misionera no se puede hacer sin una absoluta dependencia de la persona del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Esto es un primer punto en esta lección, en este tiempo de aprendizaje aquí en la escuela dominical. La obra de Cristo no solamente se hace guiados por el Espíritu Santo, pero la obra de Cristo, hermanos, la gran comisión, las misiones, la acción de abrir nuevas iglesias, tiene que hacerse centrada en la palabra de Dios. Verso 5 nos dice así: llegados a Salamina, es una parte ahí de Chipre, una zona, un lugar ahí, a ellos lo primero que comienzan a hacer es anunciar. El término anunciar, hermanos, en el idioma original tiene la idea de divulgar, proclamar. O sea, voy a comunicar algo que me han mandado a decir, es la idea. ¿Ya? Esa es la idea básica de la palabra. Por ejemplo, hermanos, a veces nosotros decimos un anuncio, ¿no? Un anuncio, hermanos, no es algo obviamente que yo determino qué hacer con ese anuncio, ¿no? Es algo que alguien ya lo ha determinado de antemano. Hermanos, yo por ejemplo a veces en la iglesia, en el culto, voy a dar unos anuncios, pero tengo una lista de cosas que se van a anunciar. Hermanos, nosotros ya tenemos una cosa predeterminada que debemos anunciar y proclamar. Leyendo el texto nos dice que ellos anunciaban la palabra de Dios. Hermanos, la centralidad para hacer la obra de Dios en las misiones, tenemos que recordar, cuando nosotros llegamos a un lugar, no necesitamos anunciar nuestras propias palabras. No necesitamos anunciar nuestros propios pensamientos. Y a veces, hermanos, ha pasado eso con los años y con el tiempo. Queremos, hermanos, que cuando nosotros hacemos la obra de Dios, se imponga lo que yo pienso, se imponga lo que yo digo en hacer la obra de Dios. Y eso ya no es guía del Espíritu Santo, ni estamos centrados en la palabra de Dios. Algunas cosas que yo voy aquí a decirles. Hermanos, es necesario que cuando enviemos una persona a hacer la obra de Dios, nos aseguremos que quien va tenga la palabra de Dios en su vida. De ahí voy a hacer un énfasis al final. Pero, hermanos, la obra misionera está centrada principalmente en la palabra de Dios que nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Otro detalle, hermanos, no debe estar en nuestras palabras ni en nuestros pensamientos, ya lo he dicho, debe estar centrado en la palabra de Dios. Esto, hermanos, evidencia o es obvio que estos hombres conocían la palabra de Dios.
quiero recordarle, tanto Bernabé y Pablo, aunque Pablo está adquiriendo experiencia y es relativamente en relación a Bernabé un creyente más nuevo, ¿ya? Pero ellos han recibido entrenamiento. En su iglesia local se han preparado, han conocido la palabra de Dios. Pablo fue a Jerusalén, trató de aprender ahí de los apóstoles, luego Dios le entrenó en otras formas. Hermanos, no podemos enviar a hacer la obra misionera a gente que no conoce la palabra. Hermanos, yo sé que hay personas que a veces se convierten y se salvan y rápidamente, hermanos, sí, todos estamos llamados a evangelizar, pero no se puede comisionar a alguien como una persona dedicada a la obra de Dios si es que esta persona no ha recibido un entrenamiento dentro de iglesias locales, como quiero que recuerdes, no te olvides el contexto. En el capítulo 13, Pablo y Bernabé, vamos a decir, se foguearon, aprendieron, maduraron dentro de la iglesia de Antioquía. Ahí conocieron más la palabra de Dios y ahí, después de esa formación, ellos que van a hablar la palabra de Dios. Hermanos, las misiones, el evangelismo, la obra misionera, el hacer discípulos, no puede hacerse fuera de la palabra de Dios. Y la gente tiene que aprender, los misioneros tienen que aprender a trazar bien la palabra de Dios. Sí, vamos a decir, debe haber un ingrediente de motivación, de deseo. Yo he visto algunas personas, ellos están tan interesados en hablar, pero cuando a veces abren sus bocas y hablan, no hablan la palabra de Dios, hablan cualquier cosa. Y ahí es donde nosotros debemos ser cuidadosos. Pastores, en el mismo sentido, mi recomendación. Hermanos, es bonito y es un privilegio ponerse en el púlpito y, por ejemplo, en la situación en la que yo estoy, donde estoy comunicando la palabra de Dios. Pero si no tengo un conocimiento apropiado de la palabra de Dios, voy a hablar cualquier cosa menos lo que Dios dice. Y vamos a recibir una tremenda condenación. Hermanos, no es lógico, no es apropiado decir la palabra de Dios dice y lo que estoy diciendo son mis pensamientos, son mi parecer. Querido hermano, querida hermana, que quieras evangelizar, porque todos estamos llamados a hacer la gran comisión. Una carga que quiero ponerte en tu vida, para que haya fruto verdadero, para que gente de verdad se convierta. Conoce bien la palabra de Dios. Conoce bien el tema central de las Escrituras. Es muy importante para hacer bien la obra del Señor. Por eso dice la palabra de Dios cuando habla específicamente de los pastores, que no sea una persona neófita, o sea, uno que recién está conociendo, no un inmaduro, sino una persona que realmente cuando abra la Biblia o cuando diga esta es la palabra de Dios, realmente comunique la palabra de Dios, porque eso es lo que cambia, eso es lo que salva a las personas en este mundo. Alcanza realmente el corazón perdido de las personas. La obra misionera, hermanos, la obra de Cristo, de las misiones, de la gran comisión, como le quieras llamar, es guiada por el Espíritu Santo y es centrada en la palabra de Dios. Otro aspecto que quiero darle aquí, que en el versículo 5 me llamó la atención y Dios lo puso por alguna razón. Termina ahí llegados a Salamín, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y ahí ellos tenían su estrategia donde ir, donde había gente que tenía un contexto por lo menos de la Biblia para poder hablar en las sinagogas. Hay de los hebreos ahí, pero el verso 5 hay un punto y seguido y nos revela algo. Estos hombres, tanto Bernabé como Saulo, dice la Escritura, tenían también a Juan de ayudante. Mira, unas cuantas palabras. ¿Por qué Dios lo puso ahí? Dios lo puso no solamente, lo puso porque había que rellenar algo, ¿no? Lucas tenía que escribir un tratado y tenía que rellenar con algo, tenía tantas líneas, tenía que tener su escrito. No, hermanos, Dios, hermanos, no se equivoca en la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, el verso 5, la segunda parte, nos revela que la obra de Cristo, las misiones, se va a hacer con la ayuda de otras
personas. El término ahí, tenían también, hermanos, revela la existencia de alguien que está cumpliendo la función de apoyo, de ayuda. Pero en primer lugar, hermanos, quiero mencionar ahí, nos da un nombre. Tenían también, y ese es el orden, ¿cómo se llama esta persona? Juan. ¿Quién es Juan? Es Juan Marcos. Juan Marcos, este hombre que va a caminar, que va a andar, luego más tarde con Bernabé, porque Pablo se va a incomodar por algo que va a hacer más adelante, Juan Marcos. Pero hermanos, Juan es el nombre de una persona. Hermanos, la obra de Dios se hace con el apoyo, con la ayuda de otros. Una pregunta para ti, pensando en todos estos principios. Antes de hacerte la pregunta, quiero decirte también este término. Dice que hablando de Juan Marcos, aquí que nos habla el verso 5, tenían también a Juan de ayudante, es decir, que él ayudaba. Ahora, ¿qué significa el término ayudante en el griego, hermanos? La palabra, hermanos, literal ahí es la palabra remero. Ese término que se usa para ayudante, que es traducido al español, era un remero. ¿Qué es un remero, hermanos? Es un hombre que está dentro del barco con varias otras personas, se ponen ahí y comienzan a mover los remos, a hacer la fuerza física. ¿Para qué? Para que la nave avance. Y usted, yo sé, seguramente ha visto de repente en alguna película o en una competencia donde hay una canoa con varios hombres. Para que la canoa, el bote o el barco avance, se necesitan varios remeros, y si se quiere ir a gran velocidad, se necesita de la fuerza, la energía. Eso era lo que está diciendo aquí que era Juan Marcos. Hermanos, la obra de Dios se necesita de remeros. Puede ser que hay un capitán para que dirija, vamos a ir a tal lugar, pero él solo no va a poder empujar la nave. Se necesita de ayudantes, de un remero. El término, hermanos, que se usa aquí para ayudante se podía traducir en otras partes del griego, representaba un alguacil, un policía, un siervo, una persona que prestaba apoyo, que prestaba ayuda. Bien, aplicación para nuestra vida de esta parte de la lección. Y hemos visto, la obra de Dios se hace en el Espíritu Santo. Tiene que hacerse centrada en la palabra de Dios, pero tiene que hacerse también, hermanos, con involucrarnos nosotros, los otros creyentes. Si ciertamente Dios no me ha llamado, Dios no me ha puesto una carga en el corazón para llevar la palabra de Dios, me cruzo de brazos, me siento en la iglesia y no hago nada. Apoya, ayuda, hermano. Pon tu parte, hermano Juan Marcos aquí, él no estaba predicando. Seguramente asistía a Bernabé, a Pablo, les llevaba de repente comida cuando ellos estaban predicando y de repente paraban algunas horas. Entonces Juan Marcos iba, de repente manejaba ahí la caja y compraba alimentos y les daba. De repente tenían que hablar por largo tiempo y ellos tenían de repente que salir y ver ¿y dónde vamos? ¿Dónde va a dormir Pablo y Bernabé en esta ocasión? Él se encargaba de comprar los pasajes. Todo este asunto de logística que necesita hacerse en la obra misionera, ahí estaba Juan Marcos. Es otra forma, hermanos, de hacer la obra de Dios. Hermanos, de repente Juan Marcos mismo habrá dejado trabajo o habría tenido un ahorro y agarró sus ahorros y se fue e invirtió su dinero para ir con Bernabé y Pablo. Ahora yo te pregunto, ¿qué es tu parte en este día en la obra de Dios? Mientras otros están evangelizando, ¿tú puedes ayudar? Claro que puedes ayudar. Ora. Esa es una forma. Llama a algún misionero. Escríbele un correo. Anímale ahí con algo que tú has aprendido. Envíale una ofrenda. Ora a Dios. No tienes que enviarle mucho. Pero si tu iglesia tiene para dar a las misiones, mi querido hermano, si estás escuchando este mensaje y tu iglesia tiene una forma de apoyar la obra misionera, júntate con otros, pregunta a tu pastor, ¿cómo hago para ayudar al misionero? No importa, hermanos, la cantidad. No importa lo que hermano, de repente con cosas, algunos bienes, cosas que tú tengas y quieras apoyar, Dios pones en tu corazón, va a ser de mucha ayuda.
Hoy día, hermanos, uno de nuestros misioneros a los cuales apoyamos, Samuel Vega, ha estado mal. Estuvo mal, está con COVID, está saliendo de y hay que seguir orando, es una forma de apoyar, hermanos, pero varios hermanos, y agradezco a Dios porque eso, hermanos, es parte de hacer la obra misma. Varios me llamaron diciendo cómo podemos apoyar, qué podemos hacer, etcétera. Hermanos, hay que hacerlo. Porque se necesita ayuda. Este hombre ha estado enseñando, predicando y hoy día tiene unos problemas y ayudamos en la logística para poder ayudarles. Me agradó, hermanos, su iglesia le ha estado apoyando. Sé de 2 hermanos que le han estado ahí asistiendo. Ellos han tenido que estar encerrados, no podían salir porque iban a contagiar a otros. Unas personas agarraron a sus hijitos, los llevaron a su casa, se encargaron ahí, les dieron de comer, etc. Y, hermano, hay formas de ayudar. Con poco o con mucho, hermanos, nosotros podemos ayudar. Y quiero decirle, especialmente, hermanos, a quienes Dios nos ha permitido tener varias cosas. No estés tan cómodo en tu casa, en tu hogar, en tu negocio, con tus recursos, con lo que tienes, pensando en ti mismo. Al que da, hermanos, Dios siempre le va a dar más. Pero obviamente eso es un asunto de realmente conocer profundamente a Dios. ¿Que puedes desanimarte en algún momento? Sí, seguramente, como le va a pasar a Juan Marcos, y vamos a ver a través de la historia más adelante. Pero la obra de Dios, hermanos, pensando, se hace con el apoyo, con la ayuda de otros. Se necesita remeros, hermanos, para empujar la obra de las misiones. Se necesita de otros hombres y mujeres que estén dispuestos a poner el hombro para que los misioneros vayan y hagan la obra de Dios. Ahora, hermanos, otro detalle más. La obra de Cristo a veces se va a hacer, y muchas veces, y casi todas las veces, voy a decir, en medio de oposición, y gran oposición. Voy a hacer ese énfasis aquí mientras vamos estudiando el texto. Versos 6 y 8. Miren lo que nos dice. Habiendo atravesado toda la isla, y han estado en Salamina. Ahora parece que es de un lado hasta el otro. Es probable que Salamina esté más al oeste, y ahora van hacia el otro lado de la isla de Chipre, y ellos van a la otra ciudad llamada Pafos. En esta ciudad hallan a cierto mago, un falso profeta. Y a mí lo que más pena me da, que este falso profeta es judío, es un mago judío, ya es un mandrake judío aquí, ¿no? Y le llamaban Bar Jesús. Y este mago judío, ¿no?, falso profeta, ¿no?, parece que era consejero espiritual de un procónsul, verso 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Y Sergio Paulo era un varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Hermanos, cuando la palabra de Dios se predica, va a haber gente que desea oír. Aquí tenemos un hombre. Ahora, aparentemente, como es procónsul, y ahora Sergio suena más a griego y Paulo suena a hebreo. Es posible, hermanos, que este hombre de repente sea mitad y mitad, de repente judío, griego, pero él es una autoridad en este lugar que estamos leyendo aquí dentro de la isla de Chipre. Este hombre, hermanos, aquí tenía un interés, tenía un deseo de escuchar la palabra de Dios. Y él manda a llamar, pero él tiene ya un problema ahí. Él tenía un hombre, un judío, un falso profeta, era un mago, hacía trucos. De repente una especie de brujo, ¿no? Ahí, y él, hermanos, va a este deseo de oír, tratar de opacarlo. Y quiero mencionarle cosas aquí. El verso 8, voy a leer verso 8, dice: pero les resistía Elimas. Ese es otro nombre para este Bar Jesús. ¿Ya? Les resistía. Ahora, la palabra resistir, este término acá de resistencia, resistir, hermanos, en el griego, la palabra literalmente significa alguien que se para en contra de algo.
No, vamos a decir, es como que algo se está viniendo y alguien se para y comienza a aguantarlo, a que no avance. Es la idea, me paro aquí, hasta aquí nomás vas a avanzar. Y hermanos, la palabra de Dios, el evangelio, las misiones, va a encontrar resistencia. A veces personas van a ser personas, como en este caso. A veces pueden ser circunstancias, situaciones, pecados en la vida de otros. Oh, hermanos, a través del tiempo, a través de los años, mientras yo he estado ahí, hermanos, yo conocí al Señor Jesucristo en una obra misionera. Ahí el misionero que estaba, hermanos, y yo, los primeros meses, hermanos, que me convertí, Satanás comenzó, hermanos, a ponerse en contra de la obra y usó personas dentro de la misma iglesia para dañar la obra de Dios. Hermanos, hubo un tiempo en el lugar donde la obra de Dios hoy día se desarrolla y gracias a Dios creció. Hermanos, miren, la obra de Dios al año, quizás menos, quizás del año, quizás un año y medio, pero en esa época, hermanos, la obra se dividió. Se dividió. Y estábamos predicando la palabra de Dios en una cuadra y a la otra cuadra, la siguiente, a la espalda, dos iglesias. No voy a decir la denominación para que no te molestes, ni propaganda aquí porque lo importante es la palabra. Pero dos iglesias de la misma fe, la misma práctica, el mismo Dios, el mismo Cristo, ahí estaban predicando. Un grupo que se fue, obviamente, habían entendido que ellos ya, el otro grupo no quería. Solamente era una persona, pero esta persona ahí jaló a otros y ahí estaban. Ahí había dos y había uno especialmente que hablaba mal de la otra, no, que ellos son así, que ellos... Y hermanos, esto causó un problema dentro de la comunidad. Temprano, hermanos, temprano hemos encontrado resistencia en la obra de Dios. Ahí, desde el libro de Hechos, se encuentra una persona que se opone, se para contra el evangelio de Cristo, la predicación de la palabra de Dios, el conocimiento del evangelio. Ahora, hermanos, otro detalle más ahí. ¿Para qué se ponen en contra? Y quiero que usted note, hermanos, para que no seamos engañados. El versículo 8 nos revela algo. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando, mira lo que él trataba de hacer, apartar de la fe al procónsul. ¿Qué era su deseo? Apartar. La palabra apartar en el idioma original tiene la idea, ¿cómo lo iba a apartar? Lo que estaba haciendo este mago era distorsionar lo que de repente estaba escuchando de Bernabé y de Saulo ahí, ¿no? De Pablo. Seguramente ellos llegaban a predicar y cuando ya se iban, venía este mago, venía este hombre aquí y le decía, mira, así no es, te están engañando, esto es mentira, así no es, ¿no? Lo que te han hablado, no, Cristo no es Dios. Esa es la idea. O malinterpretaba, ¿no? Pero de repente el procónsul había llegado, pero somos pecadores. De repente él estaba, imagínate, estamos obviamente en forma ficticia, la Biblia no nos revela, pero imagínate que el procónsul le llama al mago y le dice, de verdad, dice, ¿no? Siento esa carga, soy pecador. La Biblia dice que estoy mal, debo arrepentirme. No, estás entendiendo mal. Es lo que estaba haciendo. Hermanos, hoy en día, por ejemplo, hay una corriente dentro del evangelio en que no se predica acerca del pecado. Hermanos, si somos pecadores, no hay forma, hermanos, de que haya salvación sin que entiendas que eres un pecador perdido, perverso, totalmente corrompido. Pero esto a veces no se enseña. No, eso está mal. La gente que se ofendan. Que se ofendan, hermanos. Y yo necesito ofenderme para entender cuán mal estoy. Y aquí este hombre, Elimas, este mago, este falso profeta, resistiéndose, distorsiona la palabra, malinterpreta la palabra para apartarlo de la fe. Oh, hermanos, la obra del Espíritu Santo, la obra de la palabra de Dios, encuentra, hermanos, oposición. Yo te hago una pregunta. ¿Ves en tu corazón algo de oposición? De repente un pensamiento, de repente una idea.
Tú dices, no, ya no quiero escuchar la palabra de Dios, porque mira, veo esto aquí, veo esto allá. Mira, esa es solamente una distorsión. Es obra de Satanás esto en tu propia vida, en tu propio corazón. Tenga cuidado, mi querido hermano, mi querido creyente especialmente. Hermanos, yo he tenido la experiencia de conocer a Cristo Jesús y sí también he tenido la experiencia de conocer gente que sigue al Señor y no necesariamente se porta bien, y me he sentido frustrado. Me he sentido a veces desanimado, totalmente desalentado. En algún momento dije, bueno, si esto es así, si hombres y mujeres que dicen conocer al Señor viven así, ¿para qué vivir el Evangelio? Hermanos, esto es una distorsión, es una mala interpretación del Evangelio. Hermanos, lo que otros hagan con el Evangelio es problema de ellos y darán cuentas a Dios. Pero lo que tú hagas y cómo respondas al Evangelio es tú y mi responsabilidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado trabajando con esta oposición en tu propia vida? Quiero hacerte ya una aplicación personal. Obviamente estamos hablando de la obra misionera, ahorita vamos a volver al punto. Pero cuando has encontrado oposición en tu camino, cuando has encontrado un desánimo por cosas que has visto, que otros han hecho en el Evangelio, ¿sabes qué? Piensa y mira, eso es obra de Satanás. Quieren apartarte de la verdad de Cristo Jesús. Hermanos misioneros, pastores, vamos a tener que hacer la obra en medio de gran oposición. Vamos a tener gente que se resiste, vamos a tener gente que desea distorsionar, malinterpretar el Evangelio, a veces, hermanos, meterse dentro de la iglesia y llevar agua para otro molino. Y eso ha pasado desde muy temprano en la iglesia, hermanos, y va a pasar hoy día. Es por eso, hermanos, que hoy día tenemos tantas iglesias que se denominan cristianas, se denominan evangélicas, y no se predica a Cristo y no se predica el Evangelio. Hermanos, la obra de Dios se hace en medio de oposición para resistir y apartar a la gente de la fe. Pero, hermanos, yo quiero decirle que la obra de Cristo no va a ser detenida. ¿Ya? Y aquí viene una parte bonita que yo quiero leerle aquí y que vamos a aprender algunas cosas. Verso 9. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, ya se nota que aunque Bernabé es el misionero principal que está encargado, Saulo comienza a tomar también cierto protagonismo. Y aquí él va a hacer algo muy interesante. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Algunas cosas que quiero mencionarle, hermanos. Para, hermanos, detener la oposición, hermanos, tenemos que nosotros, los que estamos adelante y llevando la obra de Dios, sea que seas un pastor, un misionero, un hermano encargado de una iglesia, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Yo no quiero hacer tanto énfasis en las palabras exactas de Pablo, pero quiero hacer énfasis a lo que le llevó y le motivó y usó para detener, hermanos, al engaño, al error que estaban haciendo contra el Evangelio. Hermanos, a veces podemos, a veces molestarnos. Y yo me imagino aquí que Pablo se molestó, se enojó en forma santa. Pero ¿qué causó su enojo, hermanos? ¿Qué causó esta molestia, hermanos, de Pablo? Solamente su carne, están deteniendo mi obra. No, hermanos, fue la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, lo que Pablo va a hacer es una acción espiritual. Y, hermanos, la palabra de Dios no se va a detener si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Vamos a tener la sabiduría para enfrentar los problemas, las oposiciones, las tremendas piedras que se nos van a venir. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántas obras misioneras hoy en día en alguna forma se han detenido? Sé, hermanos, de algunas obras misioneras que no van a volver a abrir y no van a arrancar y van a quedar ahí. Algunos misioneros han quedado sin sustento, pero tenemos que tener llenura del Espíritu Santo, control, esa es la idea, control del Espíritu Santo para seguir haciendo aquello que Dios nos ha llamado. Pastores, en igual forma, cuando te encuentres desanimado, desalentado, cuando hay oposición, pero de verdad del demonio, no por otras cosas, no por tus propios pecados, ¿ya? Ya no quiero eso. Pero aún con todo eso, si aún hubiera eso,
Si estás lleno del Espíritu Santo, vas a poder superarlo, vas a poder contribuir al avance de la obra de Dios. Eso es lo que nos revela el verso 9. Pero también yo quiero voy a seguir leyendo. Entonces Pablo le fija los ojos y le dice: oh, lleno de todo engaño. Y aquí ya sabemos, hermanos, qué significaba que este mago judío engañador se oponía, resistía. Aquí ya nos revela exactamente todo lo que significaba. Dijo: hijo del diablo, voy a leer verso 9 todo completo. Verso 10. Dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahí le dice exactamente lo que era este hombre. Era un hombre que estaba pues distorsionando, malinterpretando la palabra del Señor. Pero yo quiero ahora que nos acerquemos al verso 11. Ahora pues, mira lo que dice la palabra de Dios. He aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaban a quien le condujese de la mano. Amados hermanos, aquí una cosa que a mí en particular, lo voy a poner para mí, y quiero que hagas lo mismo contigo. Si nos oponemos a la obra de Dios, si lo hacemos no por guía del Espíritu Santo, sino en nuestra carne, en alguna forma, o por pecado, o por oposición, o por cualquier otra motivación que no sea espiritual, quiero que sepas, la mano del Señor va a estar contra ti. Y esta mañana yo me pregunto a mí mismo: Señor, estoy haciendo algo. Y yo quiero ser el primero en pensar: estoy haciendo algo que está tratando de detener la obra de Dios. Estoy haciendo algo como lo que el mago está haciendo. Pastores, siervos de Dios, especialmente quienes estamos ahí. Obviamente, cuando vemos a alguien que predica algo totalmente distorsionado de la palabra de Dios, es obvio. Pero de repente, hermanos, entre las cosas que enseñamos, que predicamos, estamos metiendo cosas que no son de la Biblia. Hermanos, yo no estoy enojado ni amargo ni me opongo a que se lean libros de buenos teólogos, pero nada como la palabra de Dios, nada como algo que tú conoces en la Biblia y que Dios con la guía del Espíritu Santo te lo enseña y lo aplicas a tu vida y puedes enseñarlo a otros. Pero hermanos, Dios quiera que no estemos llevando y poniendo cosas en la iglesia que no vienen de Dios directamente. Hermano, tenga cuidado, porque la mano del Señor va a estar contra ti. ¿Sabes qué? Lo dejó ciego. Quiero decirle una cosa, mi querido amigo, mi querido hermano. Algún amigo de repente que está escuchando la palabra de Dios, si tú estás intentando oponerte al evangelio, Dios te va a zamaquear. Ten cuidado que Dios puede agarrar y destruir tu propia vida. Hermanos, yo he visto hombres y mujeres que en algún momento dentro de la iglesia han hecho algo que ha detenido la obra de Dios. Oh, hermanos, y de verdad la forma en que Dios castiga a estos hombres es para tener misericordia y pena de ellos. Siervos del Señor, les hablo en esta mañana. De repente la mano del Señor está contra nosotros en este día. Yo te animo a considerar seriamente tu vida. Vamos a dejar de pensar en el mago, pero vamos a pensar en nosotros mismos. Puede ser, hermanos, que podamos pasar algunos momentos de tinieblas y oscuridad porque hemos estado poniéndonos a hacer lo que Dios quiere y no vemos lo que necesitamos ver. Hermanos, y el verso 11 obviamente también revela nuestra verdadera condición. Ahora pues dice: he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. ¿Y qué pasó, hermanos? Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. He visto algunas personas, y yo no voy a juzgar si son o no salvos, pero dentro del evangelio, que se han opuesto, hermanos, dentro de una iglesia sin una razón valedera, sin un motivo valedero. Y hermanos, no pueden ver sus errores, no pueden ver sus pecados, porque, hermanos, han decidido oponerse, y a veces Dios, hermanos, les ciega,
Hermanos, he conocido personas que hablan pestes del evangelio, están ahí renegando, frustrados y no pueden ver, hermanos, su propia condición. No pueden ver que están andando en oscuridad, que están palpando por ahí y no pueden ir a ningún lugar. Buscaba a quien le condujese de la mano. Yo le animo, si tú en algún momento te has encontrado en esa situación, tú, deja de pensar en otro, arrepiéntete. Si amas de verdad al Señor, arrepiéntete. Y no seas un instrumento que quieras detener la obra de Dios, porque la obra de Dios no se va a detener. ¿Ya? No se va a detener por ti. Seguramente tú has visto varias personas, tú que conoces bien al Señor, has visto otras personas que lo han hecho y la obra de Dios no se ha detenido porque no puede detenerse. Seguimos avanzando y vamos a ver una última cosa aquí, mis hermanos, y ya terminamos nuestra escuela dominical. Verso 12. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hermanos, la obra de Cristo, las misiones, el evangelismo, el discipulado, la gran comisión, hermanos, se hace, pero, hermanos, con la ayuda, con la obra de Dios. Y es Dios, hermanos, que produce, porque el procónsul puede ver todo lo que Dios ha hecho en la vida de este hombre, el castigo divino, y obviamente él ya estaba arrepentido, vio lo que había sucedido, y hermanos, ¿qué produjo? Obviamente fe. Él comenzó a creer, y eso también, hermanos, produjo salvación. Hermanos, este hombre, esta autoridad, hermanos, totalmente incrédula, Sergio Paulo, un hombre que su nombre está escrito en el libro de la vida, es salvado en esos. Hermanos, ¿y cuántos de nosotros no hemos experimentado esto? Yo recuerdo, hermanos, gratamente, a la edad más o menos de 15, 16 años, ahí con un compañero en el colegio, nos quedamos, creo, un recreo acabando las clases, en un salón de clases, ahí en mi colegio, en Santa Rosa de Quibes, Santa Anita. Un hombre creyendo en Cristo Jesús, pasando, hermanos, de perdido a salvado. Y no porque yo hablé, sino porque Dios, hermanos, hizo su obra. No hay mayor privilegio, no hay mayor obra que usted pueda hacer. Ahora, a los pastores, a los misioneros, les animo a seguir haciendo la obra de Dios. A la iglesia, a seguir orando y a seguir apoyando las misiones. Oh, hermanos, Dios está interesado en que el ser humano sea salvo. Y va a ser salvo, hermanos, por la doctrina y la predicación de Cristo Jesús. No por nuestras palabras, no por nuestro esfuerzo, sino porque la palabra de Dios llega y cautiva, convence, persuade al hombre de su pecado y lo salva. Querido amigo, te pregunto en esta mañana, ¿has creído en Cristo Jesús ya? ¿Eres salvado? ¿Dios te ha dado salvación? ¿Te ha dado el Señor la vida eterna? Si mueres esta noche, ¿a dónde va a ir tu alma? Yo te animo, si no sabes, busca a Cristo y acéptale en tu corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por esta preciosa oportunidad que hemos pasado este pasaje en el libro de Hechos y hemos visto la obra misionera. Ayúdanos, Padre, a seguirla haciendo conforme a tu palabra. Ayuda a los hombres que están ahí adelante predicando la palabra de Dios, a los misioneros, a los pastores, a hombres que han decidido poner su mano en el arado. Ayúdales, Padre. A la iglesia, da, Señor, oportunidad a los hombres. Convence a los hombres de la iglesia, Señor, a las mujeres de seguir apoyando esta maravillosa obra que tú estás haciendo en el mundo. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a no desviarnos, a enfocarnos en la palabra de Dios, en la predicación del Evangelio. Y, Padre, si has tocado el corazón de alguna persona que necesita de Cristo, dale salvación en esta mañana o en cualquier momento que pueda estar viendo este video. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, les agradezco por
estar aquí y estar llegando a la transmisión de este culto en vivo de la Iglesia Bautista Calvario a través del Facebook. Bienvenidos a cada uno de ustedes. No se olvide, hermanos, haga un comentario, dé un me gusta, etcétera. Comparte, hermanos, este video. Si es que alguien puede ser alcanzado con el evangelio de la palabra de Dios. Hoy día no podemos hacer las cosas así a veces en personas o en público como hemos estado acostumbrados, hermanos, a hacer campañas, etcétera, cosas como esas. Pero, hermanos, usemos, hermanos, las redes sociales. Siempre tiene lo bueno y lo bueno. Y esta es la parte buena. Usemos, hermanos, aunque obviamente ellos tienen otros propósitos, pero nosotros, hermanos, usemos las redes sociales para que el evangelio de Cristo llegue a otras personas y gente también sea edificada con la palabra de Dios. No se olviden, gracias a todos los que están reuniéndose. Nuestros cultos son los domingos a las 11 de la mañana, también a las 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Ahora vamos a entrar a la segunda parte del culto hoy día. Vamos a entrar a nuestro culto de adoración y estaremos tomando nuestro tiempo para cantar. Nos alistamos para nuestros cantos. El primer canto, hermanos, en esta noche que vamos a estar entonando es el 333. Canto 333 dice: Dios descendió. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par, cuando en tinieblas al verme andar vino a salvarme el Señor. Espero que esta sea una experiencia de cada uno de los que estamos aquí. Y vamos a cantar de la salvación que Cristo hizo posible cuando vino a este mundo. Jesús heridas me
descendió y de gloria me llenó. El siguiente canto que vamos a entonar es Fe, la victoria da, el himno 403. Fe, la victoria da. Señor Jesucristo, cuando viene a la vida, nos da victoria y es la fe que Él nos ha dado a nosotros. Vamos a cantar el himno 578, 578, que nos dice cuál pendón hermoso. Hermanos, no hay mejor bandera que uno pueda levantar, mejor estandarte en la vida que a la causa de Dios, la causa de la cruz del Evangelio de Cristo.
gozo y paz, nuestro Rey, adelante con valor. Sí, podemos ir adelante con valor porque tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y ahora vamos a pausar un poco el ritmo, bajar y vamos a comenzar a pensar en el Señor. Vamos a cantar un canto que dice espera en Él, 592. Un canto que nos anima a orar, a confiar en Él, a pedir a Dios. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Así espera Jehová, dice Salmo 27, 14. Pide y te contestará, busca y hallarás, y cuando llamas se te abrirá en su voluntad. No tienes por qué no pides, persiste en oración, el Señor en su tiempo dará. Espera en Él, espera en Él, espera en el Señor tu Dios. Espera en Él, espera en Él, espera sí. Espera en el Señor. ¿En quién esperas en esta vida? Yo espero que cada uno de nosotros estemos esperando en nuestro Dios. Vamos a cantar un último canto, 549, obra maestra. Dios está haciendo un trabajo en la vida de los hijos de Dios, de aquellos quienes han sido ya cambiados y renacidos por Él. Y Él está haciendo a veces una obra dolorosa en nuestras vidas, pero haciéndonos como vasos de barro. Algún día seremos como el oro puro, la obra de sus manos, es lo que dice Lamentaciones 4:2. Alfarero, ¿por qué trabajas sin fin? Con tal esfuerzo, labrando la arcilla por mí.
Bien, mis hermanos, gracias por estar cantando en esta noche, este tiempo muy maravilloso de poder alabar a nuestro Señor. Y ahora vamos a estar pasando ya a nuestro tiempo de aprendizaje de la palabra de nuestro amoroso Dios. Hoy día, hermanos, como les dije y les mencioné, hemos cambiado la dirección de los temas. Estamos aprendiendo. Primero hemos cambiado el libro de Hechos y ahora sí ya vamos a entrar a abrir y a pensar en el libro de Isaías, hermanos. Es un momento para poder seguir aprendiendo de él. El tema para hoy día es, vamos a ver, cuando Dios ejerce su juicio soberano. Ahí vamos a ir viéndolo. Cuando Dios ejerce su juicio soberano, vaya buscando Isaías capítulo 24. Mientras vamos buscando, voy diciéndoles, hermanos, no se olviden, ahí nuestros cultos normales que estamos realizando, los días domingos a las 11, luego a las 6 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. Los días miércoles tenemos nuestro estudio bíblico y oración, y ahí también estamos aprendiendo más sobre nuestro amoroso Dios. Ahora, hermanos, vamos a ver qué pasa cuando Dios ejerce su juicio soberano. ¿Ya? Su juicio soberano. En Isaías 24. Dice la palabra de Dios: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo así, a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Hermanos, este pasaje habla sobre un juicio de Dios hacia la tierra, hacia todos los moradores y a toda la tierra en general. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude. Inclinemos nuestras cabezas y oremos ahí a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad de poder estar una vez más en este tiempo, en esta ya mediodía, Señor, en adelante, ya tarde, Padre. Y ahora permítenos, abre nuestras mentes, nuestros corazones para aprender más de tu palabra. Queremos seguir viendo al Rey que gobierna soberanamente, Señor, la vida, el universo. Y muéstranos, Padre, lo que haces también tú cuando ejerces tu juicio soberano en la vida del pueblo, de la tierra, en la vida nuestra, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hablar de la soberanía de Dios siempre es un asunto un poco problemático, especialmente con nuestra vida, con nuestro corazón, porque siempre pensamos y queremos estar en el control de las cosas, pero quiero decirte algo que de repente no sabías, ¿ya? Tú no estás en control de nada. El único que controla todo es Dios. Y ahora vamos a ver a Dios qué pasa cuando Él ejerce su juicio soberano. Cuando Él ejerce su juicio soberano. Hermanos, vamos a ver primero unos detalles ahí. El juicio divino de nuestro Señor, cuando Él ejerce este juicio. Ahí vamos a ir viendo unos detalles. Aquí ahorita vamos a tenerlo. Para que ustedes puedan visualizarlo ahí en la diapositiva. Vamos a ver, hermanos, en primer lugar, la acción del juicio divino. Ya estamos aquí teniendo unos problemas de movimiento, de arreglo, hermanos. Siempre pasa estas cosas en las transmisiones en vivo. Ya me han movido de un lugar a otro, ya espero no me vaya a marear, hermanos. Bien, ahora, hermanos, vamos a ver el juicio divino del Rey soberano. Vamos a ver la acción del juicio divino. Versos 1 al 3 dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores, y sucederá así como al pueblo,
también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. ¿Cómo es la acción del juicio divino, hermanos? Cuando Dios hace juicio sobre toda la tierra, acá tenemos unas cosas que vamos a ir aprendiendo. Hermanos, Dios puede, hermanos, vaciar la tierra. Hermanos, yo quiero que tú pienses en esta palabra que se usa aquí. Jehová vacía la tierra. Bueno, cuando yo deseo vaciar algo, por ejemplo, quiero vaciar un vaso de agua, lo que agarro es, agarro el vaso. Bueno, acá tengo un vaso de agua que me han dado. Ahorita no voy a poder vaciarlo, pero si yo quiero vaciarlo, voy a voltear literalmente, ¿no? Bueno, y Dios puede voltear nuestras vidas. Dios puede voltear mi trabajo, mi familia y sacar todo. El año pasado, hermanos, Dios vació todos nuestros planes y lo sigue haciendo, ¿ya? 2021, ¿cuántos hemos pensado, no? Ya, a partir de enero, otro año, ya aquí va a ser diferente, vamos a salir, vamos a hacer. Y Dios, hermanos, cuando hace juicio, puede vaciar totalmente nuestras vidas, nuestros proyectos. También dice que Dios puede desnudar, es decir, dejarnos así, sin nada, ¿no? Sin aquello que me puede proteger, es la idea. Hermanos, normalmente el vestido, cosas que usamos para cubrirnos, es para proteger nuestros cuerpos del sol, del aire, de vergüenza, que normalmente es lo que pasa con el uso del vestido. Pero Dios puede desnudar nuestras vidas a tal punto de quedar totalmente vacíos. Alguna vez, hermanos, mientras he visto vida de algunas personas que han andado en el Señor por algún tiempo, pero han estado viviendo en el mal, y cuando Dios, hermanos, decide revelar todo, es terrible, hermanos, el juicio de Dios. Y Dios puede hacer, y creo que está haciendo esas cosas en nuestras vidas. Hoy más que nunca, hermanos, podemos ver, y si no has aprovechado estos tiempos de juicio de Dios, yo, hermanos, definitivamente estoy convencido. Este tiempo de pandemia, estos tiempos de problemas de economía, hermanos, es para ver cómo estamos y cómo somos. Para mostrar principalmente todos nuestros pecados, todos nuestros defectos, hermanos. Tanto especialmente, hermanos, para el mundo, pero yo creo, hermanos, con mucha mayor intensidad para la obra de Dios. Para aquellos quienes decimos que somos creyentes. Hermanos, creo que Dios está desnudando mucho de nuestras vidas. Hermanos, miremos la acción del juicio divino en una forma muy apropiada. Y hermanos, Dios no solamente puede vaciar, puede desnudar nuestras vidas, nuestra sociedad, nuestros planes, nuestros proyectos, pero también, hermanos, Dios puede, como dice aquí el texto, y lo va a hacer con la tierra en un momento en el futuro, Padre, la puede trastornar. Y la idea, hermanos, de que Dios pueda trastornar algo, aquí en el versículo 1, quiere decir, hermanos, que Él puede realmente zamaquearla desde sus cimientos, ¿no? Puede causar confusión en nuestras vidas. Obviamente, hermanos, estos tiempos que Dios está haciendo juicio en nuestras vidas, y vamos a decir, si te da el COVID y comienzas a tener esa tos seca, comienzas a tener fiebre y comienzas a tener esta sensación y falta de respirar, no solamente sensación, pero jalas el aire y piensas que se te va la vida, ¿estás pensando realmente y seriamente que Dios está obrando ahí? Sí, hermano. Sí, hermana, es lo que está haciendo en la vida de muchas personas en estos días. Dios es soberano en lo que usa, en lo que hace en medio de nuestras vidas. Las puede vaciar, las puede desnudar para mostrarnos tal y como somos, puede trastornarnos, sacarnos del equilibrio en que pensamos, en que estamos. Dios puede hacer todas estas cosas y Dios puede esparcir todo lo que tenemos. Es lo que va a hacer, dice el verso 1, va a esparcir a los moradores. Hermanos, ha habido momentos y tiempos en que el ser humano, como una gran unidad, se ha juntado diciendo, no, somos una nación poderosa, nadie nos va a esparcir. Cuenta el libro de Génesis, ahí en la torre de Babel, que toda la humanidad, hermanos, se juntó, se hicieron un pueblo y decidieron hacerse una torre.
Y vamos a ver, ¿no? Ahí, en forma rebelde, porque Dios les dijo, vayan por toda la tierra, ¿no? Hagan sus cosas, llenen la tierra, sojúzguenla, ¿no? Cumplan pues el mandato ahí, llenen toda la tierra, disípense, espárzanse. No, el hombre no quiso, yo quiero juntarme. Y es lo que hacemos hoy en día, ¿no? Estamos en grandes ciudades, en grandes metrópolis. Bueno, hermanos, Dios en su misericordia y en su gracia nos permite hacer eso, pero Dios puede, hermanos, desvanecer y puede esparcir a la gente de estos lugares. Es increíble, hermanos, países maravillosos. Voy a hablarles época contemporánea, ¿ya? Cosas modernas. Hermanos, ¿cuántos en años pasados, cuánta gente, hermanos, de acá del Perú han querido decir, yo quiero irme a Venezuela? Uy, ahí hay economía, ahí hay riqueza. Hermanos, Venezuela es un país rico. Tiene grandes cantidades de petróleo, mucho desarrollo industrial, había un montón de cosas, hermanos. Era una nación bastante poderosa donde había mucha economía. ¿Cuánta gente se iba? Y hoy día, hermanos, tú puedes ver a gente de Venezuela esparcidos por toda Latinoamérica, por todo el mundo. ¿Acaso eso no es el juicio divino? Y en nuestro país, hermanos, todos acá nos vamos a Lima, ¿no? Todos nosotros como provincianos especialmente, vamos a la capital, ahí vamos a prosperar, vamos a progresar. Tristemente, después de la pandemia, hermanos, ¿cuántos paisanos nuestros, cuántos amigos o conocidos nuestros, hermanos, caminando por la carretera central, por la Panamericana, volviéndose a sus lugares? ¿Acaso Dios no puede esparcirnos? ¿Acaso Dios no puede deshacer aquellas cosas que nosotros pensamos que son inconmovibles e inaccesibles? Ya lo vimos estudiando hace algunos, creo la semana pasada, hablando de Tiro, cómo Dios destruyó una ciudad, hermanos. Dios va a hacer lo mismo con la tierra y puede hacer con nuestras vidas lo mismo. Y lo ha hecho, hermanos, en estos días, en estas épocas, con nuestras vidas, con nuestra sociedad. Y quiero decirle, hermanos, Dios hace eso sin distinción. No hay nadie que pueda escapar cuando Dios enjuicia a la tierra. Verso 2. Y aquí está específicamente hablando del pueblo de Israel. Y sucederá así como al pueblo. El pueblo es la plebe, ¿no? Todo le va a pasar no solamente al pueblo, pero también al sacerdote. Ahora, yo quiero que entiendas el contexto hebreo judío en el cual se está hablando. El pueblo es la gente común, pero el sacerdote eran autoridades, hermanos. Los sacerdotes eran como jueces y autoridades dentro del pueblo de Dios y determinaban también las leyes. Entonces, tanto a la autoridad como igual el juicio cae a todos. Hoy en día, hermanos, cuando vemos este tipo de cosas en nuestra vida, hermanos, gente del pueblo ha muerto, gente de autoridades han estado enfermos y algunos han partido a la eternidad. Tenemos un congresista que ha muerto en nuestro país. Creo que hay otros más ahí. Alcaldes han fallecido. Hermanos, cuando Dios hace juicio sobre nuestras vidas, lo hace sin distinción. Algo que quiero que pienses ahí mientras vamos leyendo. Dice como al siervo así a su amo, a la criada como a su ama, al que compra como al que vende, al que presta, al que toma prestado, al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra, dice, será enteramente vaciada y completamente saqueada. Hermanos, Dios no puede hacer esas cosas. Y también, hermanos, cuando Dios hace juicio divino, lo hace sin distinción. Si tú en estos momentos, hoy en día, estás pensando, yo tengo mi plata, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Ahorita agarro, me voy a otro lugar, me escapo y a mí no me va a pasar nada. Donde sea, hermanos, cuando Dios decide, lo haces. Tú puedes decir, no, yo soy... Había justo me parece que cuando comenzó, por ejemplo, este asunto de la pandemia, voy a usar esto porque está muy fresco en nuestras mentes, especialmente, hermanos, países como México. Dijeron ellos, no, nosotros somos gente pobre, eso da a la gente rica. Y aquí en Perú también había esa idea, me parece el comentario de algunos ahí. El coronavirus va a dar a la gente que se va pues de paseo a Europa, ¿no? Estos ricos, ¿no? La gente de Miraflores, San Isidro. Hermanos, ha dado a todos. Gente rica, gente pobre. Hermanos, cuando Dios juzga nuestra sociedad, nuestra nación, lo hace sin distinción.
No hay si eres autoridad, no hay si eres rico, no hay si eres pobre, no hay si eres negociante. No hay ningún lugar, ninguna posición social, económica que tú tengas que puedas escapar del juicio de Dios. Lo hace Dios sin distinción. Y hermanos, una de las cosas que hace el juicio divino lo hace a través de su palabra. Y quiero que notes, ¿ya? Versículo 3. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, y cosa que ya hemos hablado, porque Jehová ha pronunciado. ¿Cómo, hermanos, es que Dios hace juicio sobre nosotros? Hermanos, Dios simplemente dice, ya, hasta aquí nomás. Dios habla, hermanos, y es lo que ha hecho Dios, hermanos. Ha dicho, ya, que el virus se esparza, o el virus exista, y se esparció. Ya sea que existe por creación, vamos a decir, porque la creación, la naturaleza, Dios lo ha permitido, o porque ha permitido que algunos hombres lo hagan, pero ha sido el deseo y la palabra de Dios, hermanos, lo que ha hecho eso. Nada más. Y si bien ya han venido otras pandemias en años pasados, ha ocurrido lo mismo, hermanos. Obviamente hoy día, como somos un mundo globalizado, más fácil ha sido de transmitirse a través de todo el mundo esta enfermedad. Tenemos, hermanos, aquí cómo es la acción del juicio divino de parte de Dios. Te pregunto, ¿Dios puede vaciar, desnudar, trastornar, esparcir tu vida, quien quiera que tú seas, por medio de su palabra? Sí. Y considera seriamente todo lo que estamos atravesando. Hermanos, que la historia que Dios nos ha permitido vivir no sea en vano. Saque lecciones de estos tiempos. Aprenda, hermanos, de estos momentos que Dios está haciendo juicio sobre la tierra. Avanzamos, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que causa, hermanos, que Dios haga algo como esto en nuestras vidas, en nuestros tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro? Hermanos, quiero que note verso 5. La tierra se contaminó bajo sus moradores. Hermanos, ¿cuál es el problema, hermanos, de que Dios trae juicio, hermanos? Somos nosotros mismos, hermanos, quienes malogramos este mundo en el cual nosotros vivimos. Dice aquí el verso 5, la tierra se contaminó bajo sus moradores. Voy a leer también el verso 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra se contaminó bajo sus moradores. Hermanos, nosotros como seres humanos somos el problema de contaminar este mundo. Yo sé que algunos ambientalistas van a hablar, sí, vas a decir ahorita, no, estamos contaminando con humo, estamos contaminando, cortando los árboles, no. Ese no es el principal problema. Yo sé que eso puede ser un problema, pero el principal problema de contaminar la tierra es con nuestros pecados, con nuestra mala forma de vivir, con nuestra mala forma de pensar, con nuestra actitud hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Contaminamos y pervertimos la tierra. La causa, hermanos, porque estamos en un mundo que automáticamente solo se destruye. Y naturalmente las plantas mueren, los animales mueren, nosotros morimos, nos enfermamos. Bueno, tú construyes una casa, déjalo un año solito, no se va a pintar sola, no se va a barrer sola. Hermanos, ¿qué ha contaminado este mundo? Nuestras propias vidas. ¿Qué hace que envejezcamos? Hermanos, ya 50 y tantos años, veo mis manitos, digo, no, mis manos, pero veo mis manos, hay arrugas. Es mi pecado, hermanos, que ha hecho estas cosas en la vida. Que nosotros enfermemos y toda la creación, hermanos, va destruyéndose, contaminándose principalmente con el pecado. A veces estamos tan preocupados por el humo, la contaminación ambiental y la contaminación espiritual. Poco pensamos, pero eso es lo que está destruyendo, y por eso viene el juicio de Dios sobre la tierra. Verso 5 también nos dice, la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. Hermanos, Dios, y querido amigo, Dios ha puesto cosas determinantes en este mundo, las cuales no debemos pasar, y eso, hermanos, es causa del juicio divino. Una cosa para pensar en estos momentos, hermanos, hay cosas que estoy haciendo, aún como pueblo de Dios, que no están bien, hermanos, que están contaminando mi vida,
que están contaminando mi familia, mi hogar, que están contaminando la iglesia, la obra de Dios. Hay leyes que Dios ha establecido que yo estoy traspasando. Hermanos, el divorcio no es algo legal ni legítimo dentro de lo que Dios espera. Hermanos, fornicaciones, casarnos con incrédulos como Dios demanda, tampoco, hermanos, es traspasar la ley de Dios. Asociarnos en cosas que no debemos y no nos abstenemos de cualquier especie de mal, hermanos, es traspasar la ley de Dios. Hermanos, tengamos cuidado con lo que estamos haciendo, porque esto es causa del juicio divino. Falsear el derecho, dice el verso 5 también. Traspasaron las leyes, falsearon el derecho. Hermanos, somos justos con las cosas de otros. Engañamos. Tengamos cuidado, hermanos, en nuestra propia vida. Oh, hermanos, yo tengo que auscultar mi corazón, mi propia vida. Y si hay cosas, hermanos, que están mal, obviamente, tú y yo sabemos, hermanos, ya, deja de falsear, sé honesto, sé verdadero, sé íntegro, hermanos, en todo lo que hagamos y en todo lo que vivimos, por favor, porque si no, esa es la razón del juicio de Dios. Otra cosa, hermanos, aquí en el versículo 5 dice así la última parte, quebrantaron, el pacto sempiterno. Y esto tiene que ver específicamente, hermanos, con el pueblo judío. Este pacto, hermanos, era el pacto con Abraham. Hermanos, Dios ha hecho un pacto con Abraham, especialmente para los judíos, y es un pacto que Dios no lo va a romper, y que ellos tampoco debían romperlo. Y hermanos, y nosotros obviamente no somos hijos de Abraham y no estamos bajo ese pacto, pero nosotros tenemos un pacto superior con Cristo Jesús, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento hemos quebrantado nuestro pacto con Cristo? Hermanos, fidelidad en nuestras vidas, santidad en nuestras vidas son necesarias, hermanos, porque si no, el juicio divino va a venir a nosotros. Hermanos, voy a parar aquí y voy a quedarme con estos puntos y voy a dejar el resto para la próxima semana, siendo que el tiempo ya ha avanzado en esta tarde. Pero quiero decirle a usted, y quiero pensar en nosotros como pueblo de Dios, gente que conoce la palabra de Dios, gente que conoce a Cristo Jesús. Estamos contaminando nuestras vidas, nuestra iglesia, nuestra familia. Estamos traspasando principios bíblicos. Estamos siendo falsos en alguna forma en nuestra vida, siendo injustos en alguna forma, y hemos quebrantado en algún momento, así como los judíos han quebrantado el pacto que tenía Abraham con Dios. Y nosotros, hermanos, no tenemos un pacto con hombres exactamente, o como lo que tenía Abraham, hermanos, pero nosotros tenemos un pacto con Cristo Jesús. O sea, Cristo hizo un pacto directo, hermanos, con nosotros. No de la tierra, hermanos. No, nosotros no vamos a recibir una herencia en esta tierra. Nosotros vamos a recibir, hermanos, un lugar, un espacio en los cielos, un lugar privilegiado, hermanos, con Cristo Jesús. A nosotros los creyentes. Hermanos, si Dios está juzgando a la tierra y el lugar donde vivimos, creo que es tiempo de evaluar cuánta contaminación estoy trayendo, cuántas veces estoy traspasando la ley de Dios, cuántas veces no estoy siendo totalmente verdadero, sino falso en muchas cosas, en mi propia vida personal, en mi relación con otros, y cuántas veces estoy quebrantando mi compromiso con Cristo. Vamos a orar y terminar, hermanos, este tiempo de enseñanza y un momento de acercarnos a Dios y arreglar cosas con nuestro Dios en esta tarde ya. Padre Celestial, te queremos, Señor, elevar una oración para pedirte perdón. Perdónanos, Señor amado. Es seguro, Padre, es casi, Señor, imposible que no hayamos, Señor, contaminado en alguna forma la iglesia, nuestras vidas, nuestras familias, Señor, con alguna cosa mundana, Señor, con alguna cosa que sale de lo profundo de nuestro corazón y está tomando control de nuestra vida, y estamos recibiendo lo que merecemos, Señor, en estos días.
Hemos quebrantado algunos de tus mandamientos, Padre. Cosas que sabemos con certeza que no debimos hacer, que no debemos estar haciendo, Señor. Puede ser que alguno de nosotros en estos momentos, mientras aún escuchamos, Señor, esta enseñanza, estemos traspasando tu propia palabra. Padre, ayúdanos. O alguno de nosotros, Señor, estamos viviendo una vida de falsedad, engañando a otros, engañándonos a nosotros mismos. Padre, y perdónanos cuando principalmente rompemos nuestro compromiso contigo. Cuando te fallamos a ti, Señor. Que eso, Padre, hoy día nos cause dolor, porque esto trae, Señor, juicio a nuestras vidas. Ayuda, Señor, a tu pueblo a contemplar a ti, Señor, como soberano, que juzgas, Señor, con total justicia nuestras vidas y nos das lo que nos merecemos. Perdónanos, Padre, ayúdanos a alcanzar gracia y misericordia en ti en estos días. Permítanos este año, Padre, 2021, a comenzar a arreglar cuentas, a comenzar a arreglar cosas que están mal en nuestras vidas. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo y esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, una de las cosas que tú necesitas arreglar con Dios es la condenación que tú tienes, la paga del pecado que tú tienes ahí con Dios. Dice que es la muerte. Tú necesitas venir a Él. Yo te animo, ven a Cristo Jesús y vas a encontrar gracia salvadora para ti. Muy bien, mis amados hermanos, algunas noticias, algunos anuncios para ustedes para esta semana. Queremos una vez más felicitar el día de ayer Jesús Camayo estuvo de cumpleaños. Jesús, que Dios te bendiga, que hayas pasado un feliz cumpleaños con toda tu familia. Y en esta semana, el día lunes, María Elena, ¿no? La esposa de hermano Ricardo, dale un abrazo de nuestra parte, hermana María Elena, si estás viendo este culto, te deseamos un feliz cumpleaños de parte de toda la iglesia Calvario. Este lunes, ahí que Dios te dé una buena oportunidad. Ahí también saludamos a Tirsa, a todos los familiares ahí. Y también, hermanos, este miércoles, Selmira Rodríguez, una hermana que ha estado asistiendo con nosotros. Selmira, si logras escuchar esto, feliz cumpleaños, hermanos. Si alguien tiene teléfonos de los hermanos que acabamos de mencionar, hermano Ricardo, envíen un saludo por WhatsApp. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Muy bien, no se olviden, mis queridos hermanos, aquí los cultos. El día domingo, recuerda, como hoy a las 11 de la mañana comenzamos, estamos terminando casi 2:30 y luego domingo a las 6 de la tarde tenemos otro culto y los miércoles a las 7 de la noche. Mientras no tengamos un lugar donde reunirnos físicamente, y creo que por ahora, por la situación misma de este nuevo rebrote, vamos a esperar, hermanos, creo que es lo más sabio, pero bueno, que Dios nos guíe. Estén orando de todas maneras para que Dios, cuando ya termine de hacer su juicio en la tierra, porque es lo que está haciendo, nos dé un lugar, hermanos, donde podamos adorar a Dios. Evalúa, hermano. Y si Dios puede ser que sean los últimos tiempos que nos toca vivir a cada uno de nosotros. Hermanos, considere seriamente lo que hemos aprendido el día de hoy y por qué Dios trae estas cosas a nuestra vida. Ahora, hermanos, culminamos este tiempo recordándoles. Nos vemos hoy día a las 6 de la tarde. Dios les bendiga.